Bien, ya estamos por dar inicio con este foro sobre el Tren Maya, el corredor transísmico, la Guardia Nacional y otros proyectos que están amenazando a las comunidades indígenas en el sureste mexicano y obviamente también en el resto del país. Nada más estamos esperando que se incorpore un compañero más. Todavía hay compañeros en el registro, entonces vamos a esperar nada más unos minutitos para poder ya dar inicio con este foro. Este foro está organizado por la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno, el Café Zapata y otras organizaciones que formamos parte de esta coordinación. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y ya estamos por unos minutos, ya empezamos con este foro. Ya están aquí la mayoría de los participantes en la mesa. Ya está también lista la transmisión por internet, por si tienen algún conocido que no haya podido asistir, pero que esté interesado en conocer de lo que se va a hablar en este foro, pues pueden conectarse a los medios libres, a Regeneración Radio, a otros compañeros que también van a estar transmitiendo, también desde el Facebook de Radio Zapote, desde Café Zapata también, La Que Huelga, y también otros compañeros de medios libres que van a estar replicando lo que se va a decir en este foro. Y bueno, ya nada más esperamos que nos indiquen allá arriba si ya no hay personas que se están registrando. Ya también estamos esperando la presencia de Carlos, que salió un momento. Y bueno, les recordamos que también pueden adquirir el cartel, que es este diseño que se encuentra atrás de nosotros. El cartel tiene un costo de 20 pesos y lo pueden adquirir allá afuera con las compañeras y compañeros que se están haciendo cargo de esa mesa. También tenemos agua, café, algo de comer para que ustedes puedan adquirir, porque si les da un poco de hambre.
bueno, ya vamos a dar inicio. Ya en unos minutos más estamos resolviendo esto. No. Estamos esperando al compañero Carlos para que se pueda integrar a la mesa. Tuvo que salir un momento. ¿Que empezamos? Bueno, pues ya vamos a dar inicio. Les agradecemos mucho que hayan esperado. Se había citado a las 11:30 de la mañana y bueno, les explicamos hace unos momentos que los compañeros de Yucatán, pues su vuelo llegó a las 10:30 de la mañana y pues bueno, en lo que se trasladaban para acá. Siguen llegando compañeros, pero bueno, pues ya más bien que se vayan integrando.
Bueno, pues ya vamos a dar inicio ahora sí. Les pedimos una disculpa por el retraso, pero bueno, vamos a dar inicio. A 23 años de los Acuerdos de San Andrés, convocamos a este foro en defensa de la Madre Tierra, no al Tren Maya y al corredor transísmico, no a la Guardia Nacional. Como invitados tenemos la participación de Carlos González García, que es abogado del CNI-SIG, a la compañera Betina Cruz Velázquez, concejal de los pueblos indígenas del Istmo, a Yamil Chanzú y José Ángel Coyoccu, concejales de la Asamblea Regional de la Península de Yucatán, a Magdalena Gómez Rivera, maestra de la UPN y articulista del periódico La Jornada, y al compañero Adrián Flores, integrante de Geocomunes. Le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Javier, quien va a leer un posicionamiento de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el SIG. Buenos días. Contra los proyectos de destrucción y en defensa de la Madre Tierra, los zapatistas no están solos. Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Comisión Sexta del EZLN, al Consejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional, al Encuentro Internacional de Redes de Resistencia y Rebeldías en apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, a quienes se asumen anticapitalistas y antipatriarcales, a los medios de comunicación independientes, alternativos o como se llamen, a las resistencias y rebeldías en todo el mundo, al pueblo de México, hermanas y hermanos. De la traición a la mentira gubernamental, 23 años después, la historia se repite. En enero de 1997, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN declaró lo siguiente. Desde su nacimiento, el EZLN adquirió un compromiso con los pueblos indios de México. La sangre indígena derramada en los combates de 1994, la muerte sufrida en estos 3 años de resistencia armada y el dolor de miles de familias perseguidas y cercadas en las montañas del sureste mexicano, tienen razón y sentido porque son para cumplir el anhelo del para todos, todo, nada para nosotros. Hoy reiteramos la importancia fundamental que para el EZLN tienen los derechos y cultura indígenas y una ley nacional que los reconozca. El documento gubernamental llamado Propuesta del Gobierno de Reformas Constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas es una burla infame y descarada a la lucha de los pueblos indios de México, a la voluntad de diálogo del EZLN, al esfuerzo de la COCOPA por fortalecer la vía de la negociación y a las esperanzas de la sociedad civil nacional e internacional por encontrar una vía rápida y firme a la paz, con justicia y dignidad para los habitantes originales de las tierras mexicanas. En defensa de la vida y en defensa de la Madre Tierra, el EZLN no está solo. Estamos con ellos contra el capitalismo y los proyectos de destrucción. Compañeras, compañeros, antes de iniciar los trabajos de este foro, agradecemos la participación de Carlos González García, abogado y compañero del CNI-SIG, de Betina Cruz Velázquez, mujer Benizá, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio y concejal de los pueblos indígenas del Istmo ante el SIG y el CNI. Yamil Chanzú y José Ángel Coyoccu, concejales de Yucatán ante el SIG-CNI, de Magdalena Gómez Rivera, maestra de la UPN y articulista del periódico La Jornada, del compañero Adrián Flores de Geocomunes, así como a todos los colectivos, redes, organizaciones, individuos y adherentes a la Sexta que hacen posible la realización de este foro. Sean bienvenidas todas y todos. Hace 23 años, justo un día como este 16 de febrero, pero de 1996, fueron firmados los Acuerdos de San Andrés Acamchén de los Pobres, el proyecto de ley y de reforma constitucional más legítimo, el más dialogado, debatido, consensuado e importante, no solo en materia de derechos y cultura indígena, sino en materia de soberanía nacional. Esa soberanía verdadera, la que reside esencial y originalmente en el pueblo, tal como lo establece el artículo 39 constitucional.
como resultado del diálogo no solamente entre el Estado mexicano y el EZLN, sino con la gran participación de muchos otros actores, pueblos, comunidades, organizaciones, indígenas, expertos y asesores, el EZLN y los zapatistas dieron muestra de cómo una lucha no negocia solamente un pliego petitorio propio, sino abre generosamente el diálogo para todos. Para todos todo, nada para nosotros. Conviene recordarlo ahora que muchos de los sedillistas, priistas, panistas, perredistas que traicionaron los acuerdos de San Andrés en 2001, hoy gobiernan no como una nueva administración del Estado, sino como si fueran los nuevos dueños del país, los nuevos capataces y caporales que celebran todo lo que impone el nuevo finquero. Apenas recién firmados los acuerdos de San Andrés, el entonces capataz Ernesto Zedillo Ponce de León se desdijo. Los traicionó y los negó en nombre del liberalismo burgués del siglo XIX. 23 años después, la traición y la mentira gubernamental se imponen desde el gobierno y desde la autodenominada Cuarta Transformación. Es decir, otro nombre, otro apellido, otro color, pero la misma indiferencia y orgullo. En 2001, después de la multitudinaria Marcha de la Dignidad, Marcha del Color de la Tierra, la clase política entera traicionó los acuerdos de San Andrés en su versión Ley Cocopa. Traición encabezada por Manuel Bartlett Díaz, hoy parte del nuevo régimen, por Jesús Ortega y Diego Fernández de Ceballos. Ellos tenían sus propios proyectos, proyectos de muerte conjuntados en el entonces llamado Plan Puebla-Panamá, plan que con otros nombres como Tren Maya, Tren Transísmico, Sembrando Vida, en realidad un proyecto de explotación comercial de la selva lacandona, hoy como entonces responden a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos y los capitales transnacionales. Son un proyecto de despojo y destrucción de la madre tierra, de explotación, contrainsurgencia, desprecio racista y represión militar y paramilitar. Hoy que un gobierno formado por políticos y empresarios provenientes del salinismo, el cedillismo, el foxismo, el calderonismo y el peñanetismo vuelve de nuevo la mirada al sureste de México para tratar de recolonizar y someter el territorio indígena rebelde y autónomo de las comunidades zapatistas y de otras comunidades indígenas autónomas, los acuerdos de San Andrés son la legalidad que en los hechos han impulsado las autonomías. Hoy están representados por el EZLN y las comunidades autónomas zapatistas, así como por otras comunidades indígenas, muchas de ellas organizadas en el CNIC y representadas bajo los 7 principios del mandar obedeciendo por nuestra vocera María de Jesús Patricio Martínez Marichuy. A todos ellos les decimos que no están solos contra los megaproyectos de destrucción como el Tren Maya, el Corredor Transísmico y la Guardia Nacional. Nosotros defendemos proyectos de vida como son los proyectos de los pueblos indígenas que construyen autonomía y rebeldía. Hoy esos pueblos son quienes realmente defienden el territorio y la soberanía nacional, defienden la vida y el futuro del pueblo de México y de los pueblos del mundo frente a un capitalismo necrófilo que con el cambio climático nos orilla a una era geológica sin la especie humana. Porque defendemos la vida, por eso estamos con los compañeros del EZLN y el SIG-CNI. El EZLN no está solo, los zapatistas no están solos. Estamos con ellas, con ellos, contra el capitalismo y su proyecto de destrucción. Su lucha es nuestra lucha. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Vivan las juntas de buen gobierno! ¡Viva! ¡Vivan las bases de apoyo! ¡Viva! ¡Vivan los caracoles zapatistas! ¡Viva! Por la reconstrucción integral de nuestros pueblos, ¡viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el Consejo Indígena de Gobierno! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Tierra y libertad. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Los zapatistas defienden proyectos de vida, pero el mal gobierno impone proyectos de muerte. Si el capitalismo globaliza el despojo, globalicemos la resistencia y la rebeldía. Muchas gracias, compañeros. Bien, pues con este saludo de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno, damos inicio con este foro. Agradecemos a todos los participantes que el día de hoy nos acompañan en esta mesa y le vamos a dar primeramente la palabra a nuestra compañera Betina Cruz Velázquez. Ella es concejal de los pueblos indígenas del Istmo, es integrante del Consejo Indígena de Gobierno,
y es fundadora de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, que se constituyó hace 10 años para enfrentar al proyecto eólico encabezado por las empresas españolas Unión Fenosa, Gas Natural, Endesa e Iberdrola. Son ya 25 los parques construidos en el Istmo de Tehuantepec, todos sin ningún tipo de beneficio para la gente, así lo ha señalado la compañera Bettina en otras ocasiones. El Istmo es parte del corredor biológico mesoamericano, uno de los más importantes del mundo, pero con los proyectos eólicos se ha ido rompiendo esta conexión. Por su ubicación estratégica, forma parte también de la zona económica especial y está bajo amenaza permanente por la construcción de un puente interoceánico de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Recuperar el tren transísmico de alta velocidad y hacer una autopista para acercar a las cuencas económicas del Pacífico por medio del Istmo de Tehuantepec, que es mucho más barato que ir hasta Panamá, es otro de los proyectos esenciales. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra a la compañera Bettina para que nos pueda hablar de este proyecto que se está impulsando, que si ustedes recuerdan también formó parte de lo que hace unos años se llamó el Plan Puebla-Panamá, y es un proyecto incluso mucho más viejo todavía, que va a servir a los intereses imperialistas del gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, démosle un aplauso a nuestra compañera Bettina e iniciemos con esta discusión. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. No sabía que iba a tocar primero a mí. Bueno, vamos a hablar sobre el proyecto transísmico de la Cuarta Transformación. Allá traigo una presentacioncita para que me guíe. Entonces, sí quiero decirles que en esta presentación yo retomo varios mapas de los compañeros de Geocomunes que pues han hecho y que realmente sí sirven para ubicar geográficamente, visualmente, cómo se están conformando y cómo están avanzando los megaproyectos en los territorios, ¿no? En los diferentes territorios. Entonces, bueno, también los mapas tienen el reconocimiento, pero aquí lo digo, ¿no? Bueno, el megaproyecto transísmico de la Cuarta Transformación. La que sigue. Este megaproyecto transísmico, el Istmo de Tehuantepec, no tengo ahorita un mapa del Istmo porque creo que ya saben dónde está. Esta es la franja, esto es de lo que me faltó en la presentación, es la franja más angosta de la República Mexicana, digamos en la cintura, ¿no? La parte más sensual ahí de la República Mexicana, en la cintura. Y entonces, bueno, es la siguiente, ¿no? No, ¿subes? No, creo que no. Bueno, es que puse una cuestión ahí un poco, creo que es el otro donde empecé a trabajar, ¿no? Bueno, yo les quería hacer una historia un poco... Una historia de todos los megaproyectos que han estado en el Istmo de Tehuantepec y que pues han llevado desde la época, por ejemplo, de Hernán Cortés, pues él tuvo un proyecto con la prioridad estratégica de la región del Istmo de Tehuantepec. Entonces, desde esa época pues se ha visto este espacio geográfico que tiene pues menos de 300 kilómetros de ancho entre un mar y otro, como un espacio que puede comunicar las diferentes economías, ¿no? Y en esta época puede comunicar el este de Estados Unidos con el oeste, puede comunicar la Asia, o sea, las economías de antes llamadas pues el resurgimiento de estas economías asiáticas, en este momento China, que es muy importante, China, Japón, con Europa, y sin llegar hasta Panamá. Bueno, aquí en el Istmo de Tehuantepec eso ha estado pasando desde tiempo inmemorial, ubicando la posición estratégica, geográfica y estratégica de la región.
Posteriormente, ya si llegamos pues al siglo pasado, ya a este siglo, como se dijo hace rato, en 1960 hubo un proyecto que hizo Pemex que se llamaba Comunicación Interoceánica del Istmo de Tehuantepec en 1960, y ese corredor pretendía utilizar las aguas, o sea, todos los flujos de agua que existen de un lugar a otro para pasar los barcos, y en las partes que no había, que hay rocas y todo, pues abrirlo, como el canal de Panamá, para llegar allá. Eso pues tampoco se hizo realidad. Sin embargo, después estuvo el plan Alfa Omega en 1994, donde pues se habla del proyecto interoceánico de servicio multimodal, ¿no? El objetivo de este Alfa Omega de 1994 al 2000 era impulsar pues el desarrollo de la zona, dicen impulsar el desarrollo de la zona del Istmo basándose en la infraestructura vial. O sea, vial era hacer carreteras y hacer también mejorar el transísmico, el ferrocarril, pero alrededor de esto pues clústeres de presas para captar también la inversión en la región del Istmo, ¿no? Para captar, decían, el 7% de la carga que se iba hacia el canal de Panamá, poder captarla en la zona del Istmo de Tehuantepec. Ese fue el proyecto Alfa Omega. Posteriormente, Vicente Fox renueva el plan Puebla, lanza el plan Puebla-Panamá con la misma intención, ¿no? Con la misma intención, y posteriormente Ernesto Zedillo antes hizo público el Programa Integral de Desarrollo Económico del Istmo de Tehuantepec. Ese programa integral lo hizo una consultora que se llamaba Ochoa y Asociados. Esta Ochoa y Asociados hizo lo mismo. Ochoa y Asociados, el componente principal de este proyecto era un conjunto supuesto de proyectos detonadores, que su componente más importante era el tren, y era otra vez igual la infraestructura portuaria, la infraestructura urbana, ¿no? Todo eso representaba un 40% de todo el proyecto, y además se cargaba más en las zonas, por ejemplo, en la zona de Coatzacoalcos y Minatitlán, Acayucan, era industria petroquímica, y en la zona del Istmo de Tehuantepec, de la parte de Oaxaca, pues era el traslado de algunas materiales y de lo que llegaba del este de Estados Unidos y de la zona de los Tigres orientales, ¿no? Lo que quería decir hace rato. Entonces ya después el plan Puebla-Panamá reafirma la vocación esa que dicen que tiene el Istmo. Entonces los tecnócratas hablan de vocaciones, vocación agrícola, vocación ganadera, como si una región tuviera ya por eso, es el destino manifiesto de la región, de que si hay buenas condiciones climáticas, agua, pues ya es una vocación agrícola. Si hay pastizal, no, pues ya tiene una vocación ganadera y vamos a meter. Entonces nosotros en el Istmo tenemos una vocación geoestratégica, ¿no? Una vocación que tiene que ser pues el traslado de un lado a otro de mercancías, el tren, o sea, eso dicen ellos, que ya es una vocación la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, basándose en esa vocación, ellos empiezan a trabajar ese proyecto, el proyecto del Plan Puebla-Panamá posteriormente se convierte en el Plan Mesoamérica del 2006 al 2012, y en este momento ya con Peña Nieto nos alcanza como zonas económicas especiales, que es retomado por el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Y yo hago este recuento histórico para que vean que no es algo nuevo, es algo que ya estaba, y es algo que recupera esa visión pues capitalista de poder producir, intercambiar, captar recursos, ¿no? financieros del mundo para poder llegar a desarrollar una región. Y esto es reeditado en este momento, en lugar de que, por ejemplo, este gobierno de la Cuarta Transformación terminara con esto de la declaración de las zonas económicas especiales que hizo Enrique Peña Nieto, lo recupera
y en esta zona económica especial incorpora el tren interoceánico. Es importante decir que no es un tren interoceánico únicamente, es la zona económica especial que está formada por varios elementos y que entre los elementos que tiene principales es es el tren transísmico, tren interoceánico que pretende el tren, pues no sé, la adecuación de los puertos, el puerto de Salina Cruz, el puerto de Coatzacoalcos, para poder descargar contenedores y que estos contenedores atraviesen la zona del Istmo de Tehuantepec para comunicar pues, las grandes economías globales, capitalistas, neoliberales de este momento, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, no es algo nuevo, es una reedición de estos viejos, esta visión fáustica de comunicar por medio del tren transísmico, de una vía que comunique en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, no es solamente eso, ¿no? Creo que la tercera, a ver si se aparece. La tercera, ¿cómo se llama, compañeros? Ven, por ser la primera, eso pasa. Esa. Las zonas económicas especiales, bueno. Estas zonas económicas especiales, la de Salina Cruz es la más pequeña que hay. Es la más pequeña, tiene esa área que está puesta ahí, tiene 113.000 hectáreas, donde ya un ejido de Salina Cruz supuestamente ha donado esas hectáreas para la instalación de esta zona económica especial, ¿no? Entonces, esta zona económica abarca en el puerto de Salina Cruz, que es lo que ellos han dicho, la refinería de Pemex, con una nueva central de ciclo combinado, construir ahí una nueva central de ciclo combinado, un polígono que consta de zonas habitacionales, centros comerciales, clínica de LIMS, un módulo de policía y parques industriales, ¿no? Eso es lo que se pretende hacer en esta zona, ¿no? Y la siguiente, y esta es la parte como geográfica que podemos verla. Acá está la zona económica especial que abarca Salina Cruz y donde, bueno, ahí está la refinería, la zona industrial, el polígono, las concesiones, también hay concesiones mineras cerca de esta zona, en la zona de Salina Cruz, que son concesiones mineras principalmente de sal, ¿no? Las carreteras que salen, el ferrocarril que sale directamente de Salina Cruz, llega a Tehuantepec, cruza Ixtepec y pasa hacia la zona de Coatzacoalcos, Pacayuca, Minatitlán, y también que tiene unas ramales que conectan la zona de Chiapas, desde Tapachula, Chiapas, bueno, eso no se ve acá, pero lo sabemos, desde Tapachula, Chiapas se conecta con el ferrocarril transísmico y también va a conectar el Tren Maya, ¿no? Entonces, bueno, vemos que no son proyectos diferentes, es un proyecto, simplemente nos los están presentando en partes, y el proyecto del Plan Puebla-Panamá, como el gobierno lo ha venido haciendo en partes. ¿Y por qué les decimos que en partes? Porque la siguiente lámina muestra cómo una de las primeras cosas que instalaron en el Istmo de Tehuantepec, también siguiendo nuestra vocación de generación de energía eólica renovable, porque es lo que dicen, que porque hay mucho viento tenemos la vocación de generar energía renovable. Entonces, desde 1994, ahí, por ejemplo, estuvo inmersa esa unidad de Estados Unidos, la USAID. Estuvo también el Departamento de Energías Renovables haciendo investigación sobre el potencial eólico del Istmo de Tehuantepec. Ellos en el 94 instalan el Parque La Venta, que sirvió de base para los estudios, para decir cuántos parques pueden estar acá, cuál es el potencial eólico y la energía que se requiere para todas las actividades que en este momento se están planteando en esta zona económica especial, que incluye el tren transísmico, que incluye el corredor industrial en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, en el 2006 se abre la primera temporada de los parques eólicos, se construyen hasta ahorita
acá dice que hay 16 parques privados empleando líneas de transmisión pública en el 2012 y en el 2017, o sea que ahora ya tenemos 28 parques eólicos construidos en el Istmo de Tehuantepec con una serie de impactos sociales, ambientales, económicos, culturales que han impactado en detrimento de nuestras comunidades y todo el beneficio económico hacia las grandes empresas que están ahí, que como ya se dijo al inicio, pues son empresas pues de fuera, son empresas de Europa, de Europa y actualmente ya hay japonesas y hay interés también de empresas chinas de incorporarse a esto, ¿no? La siguiente es como algo más sobre los parques eólicos, algo un poquito de información. Y la otra, la siguiente, por favor. Aquí decimos que es una vieja conocida, energía eólica, 27 parques eólicos, de estos 27, 25 son privados, hay 1.200 aerogeneradores. También, aparte de ser empresas extranjeras, abastece a la industria minera, cementeras y a grandes cadenas comerciales. Y además, con la zona económica especial hay una segunda fase de parques eólicos, que serían 19 para duplicar la capacidad instalada, que son de 2.500 megawatts. En este momento llegar a los 5.000 megawatts, ¿no? Para eso estaba asociada una subestación eléctrica que se llamaba en el origen en Ixtepec, se llama Jipe, y para llegar hasta Huesca, Morelos. Como vemos que es cómo se va armando el rompecabezas, ¿no? Iba a llegar hasta Huesca. Esta línea de transmisión se iban a licitar ya los que la iban a construir. Nosotros como pues, pueblos del Istmo metimos un amparo, ahorita tenemos una suspensión de esta línea de transmisión. Sin embargo, también el gobierno federal hace poco dijo que ya no se iba a realizar la licitación para la construcción de esta línea de transmisión. Esto está parado también por el gobierno, entonces nosotros estamos esperando ver qué es lo que sigue también para esto. Entonces también en el Istmo se plantea, junto con esta zona económica especial, un proyecto hidroeléctrico en La Hoyaga y 3 proyectos más de gasoductos desde Jaltipan, Veracruz, hasta Salina Cruz, y otro que va hasta Escuintla y Guatemala. Como todo lo que se está haciendo es como ir avanzando ese plan Puebla-Panamá, estos corredores industriales y esta política de extracción de, pues podríamos decir, recursos en este momento ya en manos del capital de la región del Istmo de Tehuantepec. ¿No? La que sigue. Bueno, otros proyectos asociados a esto es pues, la carretera, la infraestructura de ampliación de la carretera, Acayucan-La Ventosa, y la renovación de las líneas de ferrocarril, ¿no? Para todo ese movimiento interoceánico. También hay otra autopista, Mitla-Tehuantepec, y el recién inaugurado aeropuerto en Ixtepec, que está en una base militar. O sea, la base militar alberga al aeropuerto en Ixtepec, Oaxaca, ¿no? Y todo esto es para mover mercancías y para abastecer a las maquiladoras que están previniéndose en la región, ¿no? También en la zona económica especial, aparte de la infraestructura energética y todo el transporte asociado para impulsar el saqueo minero. En el Istmo tenemos varias minas, varias concesiones mineras, desde La Ventosa, Oaxaca, en Ixtepec, Oaxaca, en Sanatepec, Oaxaca, y otras que ya están funcionando en San José de Gracia, subiendo un poco hacia Oaxaca, que está una mina David Gold, y otras San José del Progreso un poco más arriba, ¿no? Pero esto va a servir para todo esto. Y otra de las cosas que quizás no dije en el principio, bueno, la siguiente, es que todo esto está en territorios indígenas, ¿no? Todo esto, por ejemplo, toda la zona económica especial, el corredor transísmico, está instalado en una zona donde vivimos principalmente pueblos zapotecas, mijes, huaves, zoques, chontales,
y yéndose hacia Veracruz afecta principalmente a pueblos náhuatl y popolucas, ¿no? Que son los que están aún, y zapotecas que emigraron de la zona sur del Istmo hacia esta zona norte del Istmo de Tehuantepec. Bueno, el próximo mapa, este mapa pues es de los compas de Geocomunes, muestra ahí cómo está integrada esta zona económica especial en el Istmo de Tehuantepec, que incorpora, bueno, todo lo que les he dicho, los proyectos eólicos, el proyecto del tren transísmico que no está desligado a esta zona económica especial, ¿no? El proyecto de las minas, ¿no? El proyecto de las salineras, de la ocupación de los territorios. Aquí están los parques en operación, parques en proyecto, el tren, también la línea de transmisión que se planteaba construir y que en este momento nosotros pues fue suspendida, la siguiente, pero también el gobierno suspendió la licitación para su construcción. La que sigue habla de la cuestión de la militarización, ahí se ve claro, por ejemplo, en la zona de Salina Cruz, a Coatzacoalcos, pues todo el tema de la influencia de esta zona económica especial como un embudo, ahí lo ponen los compañeros, que agarra esa parte, o sea, realmente el tren transísmico y el corredor, la autopista, van a ser como la infraestructura clave ahí dura, ¿no? Que atraviese, y alrededor de ella, pues los espacios industriales, los clústeres industriales que ya habían empezado en la zona de Istmo, en Comitancillo. El gobierno de Murat había dado en comodato 40 hectáreas de un territorio que la comunidad de manera voluntaria lo hizo una reserva ecológica y la había dado en comodato a una empresa española para producir turbinas. Entonces la comunidad conoció esto, se inconformó y lo suspendieron, y ahorita hay todo un proceso muy interesante de reconstitución ahí en esta comunidad de Comitancillo, ¿no? Con la gente. Entonces aquí lo que se puede ver a mí en este mapa son esos espacios como de muros que este gobierno pretende poner antes de llegar al muro del norte del país, ¿no? Los muros que están en rojo, que es donde se pretende supuestamente poner espacios para trabajar, se ve como la militarización, muchos retenes en todas estas zonas para detener migrantes, que era lo que pasaba, supuestamente el control de la droga, narcotráfico y todo eso que nunca se detenía, pero como en el corredor del Istmo de Tehuantepec pretenden poner uno de los muros, ¿no? que pretenden, dicen ellos, detener la migración de Centroamérica hasta Estados Unidos, ¿no? Pero también pues la migración de la gente que está en el Istmo, ¿no? Este pues es un acercamiento, el siguiente mapa es un acercamiento a bueno, se ve un poco más claro todo esto en el otro mapa, como se ve esta zona del embudo que llega de Coatzacoalcos a Salina Cruz, las vías de ferrocarril, el tren, los gasoductos, oleoductos, todo lo que existe. Esta zona del Istmo de Tehuantepec es una zona estratégica, no solamente para... Aquí no se plantea el turismo, aquí se plantea energía, comunicación, control militar, ¿no? Control industrial, control de las comunidades indígenas que vivimos en esta región, ¿no? La siguiente habla de la identificación de 80 proyectos de infraestructura en esta zona económica especial, y si vemos, habla de proyectos, por ejemplo, de transporte y logística, pues 72, aeropuertos, carreteras, centros logísticos, ferrocarriles, puertos, de proyectos relacionados con esos temas, ¿no? Y ahí están los plazos que se van a dar, estos y cómo se van a distribuir en cada una de las zonas económicas especiales, y como en Salina Cruz tenemos pues el ferrocarril, el tema de la energía que ya hablamos, carretera y puertos. Y Coatzacoalcos, que es el que nos une, pues también el gas, está el gasoducto, la carretera y otros proyectos en los diferentes puertos. Vemos cómo dice que es un proyecto, la siguiente es un proyecto de desarrollo para los pueblos, pero en ningún momento vemos cómo los pueblos indígenas estamos, bueno, incorporados en este proyecto. Bueno, están incorporados nuestro territorio, está incorporada nuestra mano de obra, pero no se nos nombra, no se nos ve, ¿no? No se dice que esos territorios son parte de
de lo que hemos heredado de nuestros ancestros, que también en la zona, por ejemplo, del Istmo de Tehuantepec está la zona de los Chimalapas, que aquí está el compañero Miguel Ángel, que ha tenido una larga lucha y que es una de las zonas ecológicas mejor conservadas del país y que también va a ser presa de estos proyectos. También ahí hay proyectos para poder utilizar esta zona del corredor biológico mesoamericano tan importante, ¿no? Entonces aquí tenemos este otro cuadro que salió que está ahí en una página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también el cuadro anterior, donde habla de, por ejemplo, cuáles son los criterios que han utilizado ellos para las inversiones en esta zona económica especial. Dice, primero, el criterio, la inversión extranjera directa, ese es el IER, ¿no? Después, la demanda internacional, ¿qué demanda, no? La demanda internacional, ¿qué es lo que demanda a nivel internacional? Demanda nacional, ¿no? Y luego el conocimiento productivo, ¿no? O sea, es la vocación como de nosotros. Entonces, ahí, por ejemplo, en Coatzacoalcos se pueden ver cuáles son los proyectos, agroindustria, petroquímica, plásticos, industria químicas. En el corredor del Istmo, toda esta franja que va de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, pues la industria automotriz, industrias forestales, que ahí es donde entra el tema, por ejemplo, de los Chimalapas, ¿no? Donde pulpa, papel, cartón, muebles, minería, todas las minas que están en el Istmo de Tehuantepec, que son de plata, de cobre, de oro, minas de sal, ¿no? Que están concesionadas, y otras minas que pueden venir de Chiapas, Tabasco, pero que se van a unir en esa parte para poder, en los ramales que tiene este proyecto, para poder llevarlos y moverlos de un océano a otro, ¿no? Y bueno, pues yo me pregunto, ¿dónde estamos los pueblos indígenas aquí, no? Pues no estamos. O sea, entonces, este proyecto es un proyecto, la siguiente, es un proyecto, como vemos, que nada más se habla de que es un proyecto del tren transísmico, es un proyecto de la zona económica especial que se habla por separado. Entonces nosotros decimos, no está separado. Esta zona económica especial no está separado ni de las otras, ni del Tren Maya, porque están las ramales que unen toda esta parte del sureste y de otras partes del país con el corredor transísmico, ¿no? No está separado de los proyectos de energía, no está separado de los proyectos mineros, no está separado de nada de estos proyectos de inversión y del interés que tienen las empresas financieras capitalistas neoliberales sobre los territorios, ¿no? Y aquí los pueblos indígenas pues no aparecemos, o sea, ni siquiera aparecemos, ¿no? En nada, pues en estadísticas ni nada, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que este proyecto es un proyecto pues viejo? Es un proyecto que ahora con esta cuarta transformación pues quieren quieren imponerlo de manera como suave, con esta credibilidad de 30 millones de votos que tiene este gobierno, ¿no? Pero que no habla la verdad, que no habla realmente de lo que está atrás de esto, y que a los que un poco osamos en decir que estos proyectos no van a traer beneficios sino perjuicios a nuestros pueblos, pues nos hablan de ultrarradicales, nos están atacando. Entonces yo creo que es importante ubicar esto y ubicar que pues tenemos que hacer una defensa de los territorios, y que esto del Istmo no nos toca nada más a los del Istmo, nos toca, creo que a toda la gente en el país que pueda luchar en el tema de la de la soberanía misma nacional, de la lucha por el territorio, de la reivindicación de los pueblos, ¿no? Pues gracias. Le agradecemos mucho estas palabras a la compañera Betina, y ahora le vamos a dar la palabra a Magdalena Gómez Rivera, quien es licenciada en Derecho con especialidad en Tecnología Educativa y estudios de maestría en Ciencias Políticas. Es integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, miembro de la Junta Directiva del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. Es maestra, fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual fue secretaria académica y rectora,
Tiene experiencia en el servicio público en materia indígena y en promoción de equidad y derechos sociales. Actualmente es articulista del periódico La Jornada y sus líneas de investigación se basan en 3 ejes, que es educación y diversidad cultural, pueblos indígenas, originarios y migrantes indígenas en las ciudades, y ciudadanía y educación. Así que le damos un aplauso para recibirla, por favor. Bueno, pues al igual que a Betina, también yo me sorprendí de que ya me toque hablar. Y les voy a decir por qué. Así de que algo de lo que diga va a anticipar los otros temas que faltan por abordar. Yo pensaba que por ahí me iba a tocar después, pero ¿qué es lo que es? Yo creo que Betina colocó muy bien el panorama y el contexto de este proyecto estratégico neoliberal, que no podemos aceptar que se hable en pasado como se pretende. Es un proyecto neoliberal en curso, integral, y donde podemos, dado el enfoque que nos interesa mucho en este momento, plantearnos o tratar de responder a lo que señalaba Betina. Decía, ¿dónde estamos los pueblos indígenas? No estamos. Pues no. El proyecto de la mal llamada Cuarta Transformación, enfatizo mal llamada, ¿sí? Este proyecto busca individualizar a las y los integrantes de los pueblos indígenas. Sí habla de personas indígenas, no habla de pueblos indígenas, no habla de derechos colectivos, no retoma lo que hoy en día es derecho vigente nacional e internacional, con todo y que el nacional sea muy eficiente, porque en 2001 lograron hacer una contrahechura de la propuesta de los acuerdos de San Andrés, pero algo tenían que dejar para dar la imagen de que estaban cumpliendo, porque eso es lo que querían, dar por cumplidos los acuerdos de San Andrés. Tenemos derecho internacional que hoy en día es parte del derecho nacional por una reforma por ahí que se logró. Las organizaciones civiles de derechos humanos, que ahora también se les mete a todas en el mismo paquete. Todas son corruptas, todas han utilizado recursos públicos, pero resulta que una parte de esas asociaciones lucharon por algunos años porque en esta hoy Ciudad de México hubiera elecciones democráticas y no designación, cuando esto era nombramiento de un regente. Y el actual presidente de la República se favoreció de una lucha que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas como primer jefe de gobierno. Pero ahorita todo en el mismo paquete. Vivimos un clima de descalificación absoluta a todos aquellos que ni siquiera saben si formamos parte de los 30 millones de votos o no. Pero el proyecto, ¿qué es lo que busca? Busca contener por la vía de los hechos la protesta social. Busca desarticular la protesta social. Y ya creo que acá somos un grupo, de alguna manera, por los que veo y las que veo y reconozco, pues somos un grupo que no venimos a que nos concientice, sino que ya estamos convencidos de el planteamiento que hace Betina, estamos convencidos de que hay que seguir, profundizar, seguir luchando contra esa dinámica de despojo y arrasamiento de los pueblos. ¿Por qué lo digo así? Voy a explicarlo, ¿no? Lo digo así porque justamente hoy ya el compañero
inicialmente nos recordaba el aniversario de los acuerdos de San Andrés, ¿sí? Y ya nos hablaba también de la importancia que estos tuvieron. Pero resulta que en paralelo al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, en San Andrés se insistía mucho en una frase que parecía disco rayado. Todas las propuestas que se hacían decían, en el marco de una reforma del Estado. ¿Sí? Había siempre conciencia de que el Estado tal y como estaba no le daba cabida a los derechos colectivos de los pueblos. Se tenía que reformar el Estado. Pues resulta que el Estado sí se reformó, pero para dar entrada plena al neoliberalismo. El plan que se ha aplicado de 92 para acá, con la contrarreforma al 27 constitucional, es el plan contra los acuerdos de San Andrés. Esa reforma al 27 para poner a las tierras en el mercado, todas las insistencias que tuvieron durante un tiempo porque les faltaba la llamada reforma estructural. Peña Nieto la logró en 2013, la reforma energética, y lo que ya mencionaba Betina, la legislación en torno a la creación de zonas económicas especiales. Pero vivimos en una esquizofrenia política hoy en día. ¿Por qué? Porque una cosa es el discurso desde el poder, porque tiene mucho poder el presidente de la República y tiene mucho más poder del que le da la Constitución, porque en efecto tiene a grandes masas que creen en él y creen en la mal llamada cuarta transformación. ¿A partir de qué? A partir de los llamados apoyos. Me pareció tan violento, que la semana pasada en Cuautla, cuando era una reunión para que el presidente de la República diera respuesta a el planteamiento que le hicieron en torno al plan integral Morelos, a la termoeléctrica, ¿sí?, iba a dar la propuesta, su propuesta, que es esa consulta genérica que ahorita vamos a abordar. Pero como introducción, en todos lados, y ahí también, como introducción, vamos a tener beca para esto de tantos miles, antes era de tanto, adultos mayores, jóvenes, sembrando el futuro, escribiendo el futuro y cuánto futuro hay, ¿sí? Pero hay un elemento esperanzador que yo pensé que solo me había fijado al observar el video, pero varias personas similares a nosotros, a nosotras, observaron un elemento esperanzador. Aparte de los opositores tradicionales a ese plan y a la termoeléctrica, el público de primera fila no aplaudía ni se reía, estaba serio. Tenemos que trabajar para que se preocupen nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, para que se preocupe cada vez más gente por el rumbo que está tomando el país. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que hacer conciencia de que el apoyo puede ayudar incluso, aceptemos, para la sobrevivencia de una familia, pero no va a ayudar a abatir la desigualdad social ni va a modificar fenómenos y propuestas ya muy arraigadas, resultado de las políticas neoliberales. Tenemos mucho trabajo que hacer y mucha desventaja, en una gran desventaja que ya hasta los medios de comunicación tradicionales se están dando cuenta que tienen, porque en efecto el poder de Andrés Manuel López Obrador de desautorizarnos a todos y a todas quienes nos atrevemos a señalar que ese no es el camino, ¿sí?, quienes nos atrevemos a señalar que no es con la reedición de las viejas políticas indigenistas, ¿sí?, no es con el asistencialismo,
que se van a resolver los problemas estructurales de este país. Ciertamente tiene una piedra filosofal el actual gobierno, que es el enunciado de la lucha contra la corrupción. En donde quiera que vayamos, de los distintos proyectos y espacios de gobierno, podemos encontrarnos formas y modalidades de corrupción. Es una característica en efecto estructural, ¿sí? En efecto lo es, pero la propia corrupción necesita ser desmontada de manera tal que nos quede claro, ¿sí?, cuál es la corrupción central avalada y prohijada por el régimen y cuál es esa participación en corrupción, vamos a decir, corrupción como la que ahora le están cobrando a las madres principalmente y padres excepcionalmente de familia, y lo digo porque ya sabemos que ahí la participación no es muy equilibrada, con las famosas guarderías, estancias infantiles en las que descubrieron corrupción. Tenemos problemas reales y tenemos que ser cada vez más conscientes de lo que nos dicen y nos han dicho los zapatistas los últimos años. Cada esfuerzo que hacen, que organizan la escuelita, que organizan foros, siempre están diciendo organícense. Creo que hoy más que nunca necesitamos retomar esa petición estructural, en este caso, del zapatismo, y que muchos otros movimientos dan prueba de ello. Si no nos organizamos, nos van a ir aislando, y quiero señalar 2 o 3 ejemplos. Ya señalaba Bettina con mucho detalle todo lo que es este proyecto del corredor transísmico y su vínculo estructural. Pero tenemos otros proyectos que son emblemáticos para el actual gobierno, como el Tren Maya. El Tren Maya es el prototipo de la negación y violación a los derechos de los pueblos indígenas, con todo y sus precariedades. Sí. El Tren Maya, vemos las noticias día tras día, ya se va a licitar, ya hay empresas, ya hay capital de tal o cual país interesado, vemos trazos, bueno, vimos hasta la violación a un elemento sagrado de los pueblos, ¿sí?, como es toda la cuestión de la ritualidad y demás. Pues también ya se hizo el ritual para la inauguración, el inicio del Tren Maya. Ahí podemos encontrar todos y cada uno de los ejemplos para hacer nugatorios los derechos de los pueblos indígenas. El derecho al territorio, el derecho a la libre determinación, el derecho a la consulta, que es un derecho precario, pero ese derecho precario les ha servido a muchas organizaciones y pueblos como bandera de lucha para tratar de contener, ¿sí?, las decisiones unilaterales y de despojo de los sucesivos gobiernos. Tenemos en el Tren Maya complejidades desde la lógica de los pueblos, porque es una amplia zona que involucra 5 entidades federativas y que sabemos que los mayas no son un bloque homogéneo, compacto, como resultado de todo lo que ha sido las políticas de despojo a lo largo de la historia. Los pueblos hoy en día no podemos decir que están integrados y articulados. Por ahí leía hace unos días una declaración aislada del titular del INPI que decía: estoy platicando con las comunidades. ¿Qué está platicando con las comunidades? Le tocaría organizar una consulta previa, ya no va a ser previa, libre, difícilmente va a ser libre, informada. ¿Quién puede decir que conoce el proyecto, que conoce el impacto ambiental
de ese proyecto en el caso del Tren Maya, ¿sí? Entonces sí es un proyecto emblemático de lo que es la desautorización y el desmantelamiento de los derechos indígenas que han sido productos de luchas de los pueblos, y de luchas no solo de los pueblos acá en nuestro país, sino de los pueblos en todas las regiones del mundo, ¿sí? Porque las políticas no terminan en las fronteras nacionales, ¿sí? Y eso lo sabemos acá muy bien, no es algo que yo les esté diciendo como una novedad. También Betina nos ilustraba todo el vínculo con el Plan Puebla-Panamá y los otros vínculos más allá de Panamá que se tienen. Pero necesitamos eso que López Obrador llamaba las benditas redes sociales cuando ganó, pues necesitamos utilizar a esas benditas, como les dijo, redes sociales, pero con información. No nos va a ayudar, perdónenme que lo diga así tan bruscamente, las mentadas de madre. No nos van a ayudar. Necesitamos informar, ¿sí? Ahora, también necesitamos discutir, y los pueblos lo van a discutir y lo están haciendo, ¿qué tanto van a seguir usando el derecho propio en esta lucha de resistencia contra los proyectos que en su primera oleada está planteando este gobierno? ¿Qué tanto van a utilizar como una herramienta de contención el derecho, a sabiendas de que no se logra todo, pero se puede lograr algún paliativo? ¿O qué tanto ya de plano van a entrar a la resistencia cuerpo a cuerpo? ¿O qué es lo que se va? ¿Cuál es la estrategia más adecuada? Creo que tenemos en lo inmediato, la próxima semana, una experiencia de esta política esquizofrénica, de que se dice adiós al neoliberalismo, de que en una entrevista al periódico La Jornada, un día antes de que tomara posesión López Obrador, dijo: eso de las zonas económicas especiales no va, déjenlo. Sin embargo, ahí están las zonas económicas especiales. No hay ninguna iniciativa para abrogar la ley de zonas económicas especiales, como no hay ninguna iniciativa para abrogar la reforma energética, ¿sí? Tenemos que explicar por qué. ¿Por qué no se abroga la reforma energética si el presidente de la República dice un día sí y otro también que fue un fracaso, que fue un fraude, etcétera, etcétera? La descalifica y tiene su propia línea en torno a Pemex, ¿sí? En torno al rescate de Pemex. Esa línea del rescate de Pemex no es fácil, ciertamente le genera conflictos con las empresas que habían recibido concesiones y que no, dicen ellas, no se les está respetando. Pero ¿en qué sentido digo la esquizofrenia? Fíjense nada más, uno de los temas más difíciles para abrir los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional fue el concepto de pueblo, justamente porque los estados decían hay un solo pueblo en cada país. En el caso nuestro, el pueblo mexicano. ¿Cómo que pueblos? ¿Cómo que derechos colectivos? Si ya estamos bien organizados en entidades federativas, en municipios, nos quieren balcanizar, decían. Pero eso decían los estados en todo el mundo. No queremos derechos de pueblos. La lucha que se dio para que se incorporara el derecho de pueblo indígena como aquellos, ¿sí?, vinculados al origen histórico antes de que se constituyeran las actuales fronteras nacionales. Así se le define más o menos en el convenio 169 de la OIT.
Bueno, pues eso que fue una gran victoria, que por fin entrara el concepto de pueblos y no nada más el de las personas indígenas a título individual, ¿sí? Los derechos individuales. Ahorita lo está revirtiendo López Obrador con su actual apuesta por un tratamiento individualizado a las y los indígenas, ¿sí? Aspirantes a las becas, apoyos y cuanto hay, ¿sí? Pero no aspirantes como pueblos a la defensa de su territorio, al derecho a la libre determinación, la consulta previa, etcétera, etcétera. No necesita derogar, retirar de la OIT su adhesión al convenio 169. No necesita pagar ese costo y hablar claro, porque si lo hiciera, a lo mejor muchos de los que hoy están enajenados con que nos está yendo muy bien y tenemos mucha esperanza con el cambio, a lo mejor abrirían más los ojos. El pueblo se está regresando a la idea del pueblo genérico, y el pueblo genérico es el titular ahora de la consulta ciudadana. Y en el caso de Morelos, por ejemplo, en que las comunidades llevan años, ¿sí?, oponiéndose a las obras, a los megaproyectos del Plan Integral Morelos, ¿sí?, esas comunidades están siendo virtualmente desautorizadas porque se va a hacer una consulta ciudadana, como las consultas otras, que ya se hizo una para 9 o 13 proyectos, ya no me acuerdo, que incluyó también el Tren Maya, ¿sí? Bueno, esa consulta ciudadana es violatoria del derecho de los pueblos indígenas, ¿sí?, porque los que están potencialmente afectados de manera directa están ahí, están en resistencia y están luchando contra esos megaproyectos. Pero lo más violento para mí es que inicie el presidente de la República su discurso, no solo ya con las becas, sino diciendo: sabemos que han sido criminalizados, sabemos que han obtenido por ahí algún amparo, etcétera. O sea, sabemos que vienen luchando, pero fíjense que hay 20,000 millones ahí que se echarían a perder si no entra la termoeléctrica a funcionar. Fíjense cuál es la prioridad. ¿Sí? Nos tenemos que preguntar, qué bien que diga López Obrador que no va a reprimir al pueblo, pero a estas alturas ya nos tenemos que preguntar sobre el concepto de represión. Nada más se reprime cuando llega el ejército y la policía y golpea e incluso asesina, o también se reprime cuando se despoja a los pueblos de sus territorios. Tenemos que plantearnos, porque una piedra central del planteamiento de López Obrador es que él no va a reprimir, y que bueno, no le estamos pidiendo que venga a darnos una, madriza, ¿sí? No, qué bueno que ojalá no lo haga, y ojalá todos los policías, los de ayer en la Ciudad de México contra los migrantes y sus defensores, no han escuchado eso de que no se va a reprimir, lo habrán visto ustedes. Pero tenemos esta esquizofrenia, tenemos a un presidente dialogando con el pueblo en general y diciéndole que va a luchar contra la corrupción, diciéndole que no va a robar. Y yo también creo que él, esa persona, yo también creo que no va a robar, ¿eh? O sea, no me imagino que va por abajo de la mesa a decir: ay, háganme un depósito de tal. No. Tiene elementos, o sea, porque la gente lo ha visto, tiene elementos, vamos a decir, verídicos en su trayectoria, en términos de que no ha sido corrupto, etcétera, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es la oferta que está
haciendo como eje y forma de gobierno. Pero más específicamente nos importa acá señalar el impacto de los megaproyectos en la destrucción de los pueblos, en la desarticulación de los derechos de los pueblos, en la regresión. Y por último les quiero decir, preocupa mucho, siempre hemos sido minoría, ni siquiera tenemos que pertenecer a una organización no gubernamental, hemos sido minoría en términos de personas comprometidas, activistas, derechos humanos, derechos de los pueblos. Hemos sido minoría respecto a la gran mayoría de la población. Esa no es novedad, pero él la está usando. Y entonces dice, ya nos descalifica. Somos radicales, somos conservadores, somos enemigos del cambio, etcétera, etcétera. En eso sí deja participar a sus seguidores, en la denostación a todo aquel que cuestiona o que critica. En las decisiones centrales no deja participar. No se están preocupando de la antidemocracia con la que se está gobernando. Eso no. Porque el pueblo, ¿sí?, ese concepto genérico, el pueblo está con él. Y esa es una cuestión que nos tenemos que plantear, insisto, con seriedad. ¿Sí? Yo creo que cada una aquí podemos decir y conversar y recordar nuestro entorno laboral incluso, ya no entorno político, pero tenemos que dejar de relacionarnos solo entre los viejos no conocidos sino convencidos, o conocidos y convencidos. Nuestro problema ahorita y nuestro desafío es cómo y con qué mecanismos vamos a ampliar nuestras redes, ¿sí?, nuestras redes de manera tal que se pueda develar la realidad, el impacto de este proyecto, que no es verdad que sea antineoliberal. Podemos hacer la reconstrucción y podemos ver la continuidad neoliberal en todas y cada una de las propuestas de fondo estructurales que tenemos hoy en día en el nuevo gobierno. Es una gran estrategia y una estrategia eficaz, la de la individualización del asistencialismo en general. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias.